Bienvenidos a nuestro canal Casa de la Misericordia TV, el canal de la misericordia, donde el Padre Dios quiere abrazarte. Te invito a que nos acompañes en nuestra programación. La crisis nos lleva al bien cuando desmorona nuestra autoimagen, desmorona nuestras expectativas, nuestra forma de ver las cosas, y empezamos a aprender a depender de Dios, a que Él haga como Él quiera las cosas. Nos va quitando esa identidad que teníamos de quién soy yo para darme algo nuevo que aún se está formando. Entonces, una crisis es porque algo está terminando y Dios está haciendo algo nuevo. Pues esta reflexión se titula Jesús como esposo en las Sagradas Escrituras. En el Congreso compartí con ustedes que Santa Faustina recibió de Jesús su nueva identidad como esposa. Eso no fue iniciativa de ella. Podríamos decir también que para ella eso fue una crisis porque deja de ser lo que ella pensaba, y para verse como esposa de Jesús, eso es una audacia tremenda, ¿no? ¿Cómo se le ocurre pensar que ella sea esposa de Jesús? Pues ayer hablamos con el padre que Santa Faustina, aunque ella era sumamente humilde, para las cosas de Jesús era sumamente audaz. Entonces no nos podemos apocar. Si Dios te dice, eres hija mía, wow, pues lo soy y tengo que actuar como tal. Eres mi esposa, pues tengo que actuar como tal y vivirlo porque es lo que soy, es una nueva identidad que he recibido de Dios, ¿verdad? Pero entonces ya, como hemos hablado de eso, y como en el diario, Santa Faustina declara que esta unión esponsal es la mayor gracia que ella ha recibido, la mayor gracia. Por lo tanto, si es la mayor gracia, significa que tenemos que entender la misericordia de Dios como una gracia de unión tan profunda de su alma con la nuestra. Ese es el regalo más grande, la unión, la comunión. Entonces, lo que quiero hacer ahora en este ratito es ver cómo esto cuadra con las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es cómo las Sagradas Escrituras nos van llevando progresivamente a descubrir que Dios en Jesús es nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, empecemos por el principio. Dios es amor. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo dan su vida el uno al otro. Nos creó para participar de ese amor, esa comunión entre el Padre y el Hijo, que es tan perfecta que es una persona, el Espíritu Santo. Fuimos creados nosotros, no teníamos que ser, pero por esta infinita abundancia de amor de Dios nos crea para participar de este amor divino. Esa es nuestra identidad. Somos hijos amados para ser divinizados, para participar del amor de Dios. Ayer también compartía que
El demonio nos tentó invitándonos a ser como dioses, ¿sí? Seréis como dioses. Pero les pregunto, ¿ustedes quieren ser como Dios? ¿Sí o no? Espero que sí. Yo quiero ser como Jesús y Él es Dios. Entonces, la tentación siempre encuentra algo de verdad donde se puede posar y confundir. Entonces, queremos ser como Dios. Lo que hizo el demonio, que es el engaño, es querernos hacer como Dios sin Dios. Y el ejemplo que les puedo dar es, si, imagínate un hijo que le dice a su padre, yo quiero ser como tú. El padre, ¿cómo se siente? Muy halagado, ¿sí? Pero si lo que el hijo quiere decir con eso es, yo quiero reemplazarte, te quiero echar fuera y quedarme con todo lo tuyo, eso ya es diferente. Y eso es lo que el demonio nos quiere invitar a hacer. Ser como Dios, reemplazando a Dios y haciéndonos nosotros dioses, ¿sí? Pero queda la verdad que soy llamado a ser hijo y participar de todo lo del Padre, ¿bien? Entonces, en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre, Padre que quiere acoger a todos sus hijos, ser uno en la familia. Pero después también en el Antiguo Testamento Dios se revela como Madre. En Isaías escribe, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré jamás. Y finalmente vamos a ver cómo Dios se revela como esposo, con un amor más allá de la comprensión natural humana. El plan misericordioso de Dios no es solo salvarnos. Redención no es solo librarnos del infierno, es darnos participación de su corazón, hacernos uno con Él. Unión esponsal con Jesús. Hay 3 puntos que quiero que se les quede de esta reflexión. 1. La revelación fundamental de la historia de la salvación es que Dios quiere una alianza de amor eterno con nosotros. Quiere hacer alianza de amor eterno. ¿Eso le suena algo conocido? Quiere hacer un matrimonio. La Biblia comienza con una boda, Adán y Eva, y termina con las bodas del Cordero. El segundo punto, esta unión nupcial se cumple en Cristo esposo. Y tercero, no puede cumplirse hasta que la novia reciba el Espíritu Santo. Y por eso el mero final de la Biblia, en el Apocalipsis, el último capítulo, al final, ¿cómo termina? El Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Noten que la novia es incapaz de hacerlo sola. ¿Qué es lo que necesita? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo poseyendo ya la novia que la capacita, que la llena del amor divino, que entonces puede responder al novio y decir, ven, ven Señor Jesús. Pero noten cuánto costó. Toda la historia bíblica, toda la historia de la revelación es una trayectoria para llegar a esto, a que por fin la novia diga, ven, ven Señor Jesús. Es todo un proceso para el cual la esposa
se case con el esposo. Y comienza en el jardín de Edén. Génesis capítulo 2, 21 al 23. Dios crea a la mujer, la une al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Cada uno encuentra a Dios a través del otro. De esto se trata. Dios quiso hacerse presente en cada uno a través del otro. Entonces, la razón suprema del matrimonio es ayudarse el uno al otro, siendo uno mismo presencia de Jesús, darse al otro y recibir también la presencia de Jesús, porque el otro se quiere hacer instrumento también de Jesús para lograr esto. Esta es la maravilla del matrimonio. Pero vemos qué pasa después. Por el pecado, se culpan el uno al otro y hasta culpan a Dios. Cuando nuestros padres rompieron con Dios, rompieron con el amor. Entró el miedo a Dios. Y la humanidad siguió creyendo que Dios existe, pero de lejos, como un Dios que hay que apaciguar, no un Dios íntimo que se relaciona con nosotros. El resultado, que nos conformamos con ser buenas personas, que cumplimos, que hacemos lo que tenemos que hacer, pero Dios está allá lejos. No es íntimo con nosotros porque no sabemos amar. En el fondo, hermanos, la humanidad desde la caída le tiene miedo a Dios, y esta semilla de miedo la tenemos que descubrir en cada uno de nosotros. El miedo a Dios, el miedo del abandono total. Que pocas personas se atreven a decir: Señor, haz conmigo lo que quieras. Lo que quieras. Yo me fascino de ver cómo hay personas, cada persona que se casa dice: yo prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Pero no nos atrevemos a decirle lo mismo a Jesús. Porque ay, si le digo que haga conmigo lo que quiera, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? Exactamente. Y ese miedo lo tenemos escondido. Pide al Señor que lo saque a la luz. Señor, saca a la luz cualquier miedo que está todavía oculto, por el cual yo sigo siendo buena persona, cumpliendo, haciendo ministerios, pero no me abro y decir lo que quieras, aunque me cueste, aunque me haga sufrir, va a ser para mi bien. Pues bien, en el comienzo de la historia de la salvación, después de la caída, después de todo eso que queda como en la nebulosa, viene Abraham como padre de su pueblo. Génesis 17. Y el Señor le promete a Abraham: estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia. Pero esto era para el futuro, una plenitud que todavía no ha llegado. Pero Abraham es el hombre fiel. Fíjense que Abraham es tan fiel. Abraham se lanza, deja su pueblo, deja su vida. Todavía no existían los 10 mandamientos. Abraham no se limitó a cumplir 10 mandamientos porque ni siquiera existían. Es un abandono total. Lo dejo todo para seguir. Después, dando saltos grandes, cuando libera Dios a su pueblo de Egipto, Éxodo 19, ustedes serán mi propiedad personal. ¿Alguna vez han oído eso antes? Es lo mismo
que le dijo Jesús a Santa Faustina. Serás mi propiedad personal. Ya está aquí en el Éxodo, miles de años antes. Esto es lenguaje nupcial. Me voy a casar con este pueblo. Van a ser míos, pero todavía están reacios. Todavía ocurre que aún después del Éxodo, cada vez que la situación se ponía difícil, que tenían hambre, que tenían sed, querían volver a los pepinos, a los melones, a la vida de esclavitud. Ya no se recordaban de la esclavitud, solo se recordaban de que tenían comida. Prefieren ser esclavos y tener melones que ser libres y estar en el desierto en camino con Dios. Y Dios empieza a darles el maná, que lo contiene todo alimento, pero ellos se quejan del maná también y protestan, y Moisés está hasta aquí, ya no sabe qué hacer, el pobre, con ese pueblo. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor nos da todo lo que necesitamos, todo en la Eucaristía. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para subsistir en este desierto que es la tierra. Recurrir a Jesús, Eucaristía, pero queremos volver otra vez a la esclavitud, a la vida ancha. El Señor nos está llevando, no estamos en el cielo todavía, estamos en camino, pero tenemos la Eucaristía. Después vienen los profetas. Los profetas son los que nos revelan el significado del Éxodo, historia de amor entre Dios y su amada Israel, y Dios es esposo. Ezequiel 16:4, cuando naciste, el día que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, etcétera, etcétera. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres. Por compasión a ti no hubo. Quedaste expuesta en pleno campo porque dabas repugnancia, así dábamos nosotros, repugnancia por nuestra miseria y pecado. Pero ¿qué pasó? Yo pasé junto a ti, te vi agitándote en tu sangre y te dije cuando estabas en tu sangre, vive, y te hice crecer como hierba en los campos. Entonces pasé yo junto a ti y te vi, era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto, cubrí tu desnudez, yo me comprometí con juramento, hice alianza, oráculo de Yahvé, y tú fuiste mía. Yahvé le dice al pueblo, tú eres mía. Te bañé con agua, te lavé la sangre, te cubrí con óleo, etcétera, etcétera. Puse joyas, brazaletes en tus muñecas, o sea, te embellecí, te hice princesa. Una espléndida diadema, corona de tu cabeza. Pero tú te pegaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama y te prostituiste, me dejaste. Prodigaste tu lascivia a todo transeúnte, entregándote a él. Y para los judíos, estas son imágenes de un novio preparando su novia para la boda. Dios le está diciendo, cuando entraron en la alianza conmigo en el Éxodo, yo era vuestro esposo y tú mi esposa. Y cuando rompen la alianza y van tras otros dioses, están cometiendo adulterio. Pero Dios permanece fiel a su amada. Envía profetas para prometer una nueva alianza matrimonial. Dice Isaías 54:5, tu esposo es tu hacedor. Piensa en eso, medítalo en la Eucaristía. Tu esposo es tu hacedor. Isaías 54:5.
Yahvé Sabaoth es su nombre, y Él te rescata. Con gran compasión te recogeré. Después Isaías 62:5. Porque así como un joven se casa con su novia, dice Dios, te tomaré por esposa, te reconstruiré y seré feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. ¿Te has puesto ahí tú? Que Dios quiere ser feliz contigo. ¡Cuánto amor nos está revelando Dios que tiene con cada uno de nosotros! La tradición judía enseña que el novio y la novia, el día de su boda, y ellos lo hacen todavía los judíos ortodoxos, se ponen una corona en la cabeza, porque ese día son rey y reina. Es lo que está aludiendo aquí este pasaje. El Señor nos pone una corona, porque somos la esposa el día de la boda. En Ezequiel 16:60, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud. Estableceré en tu favor una alianza eterna cuando yo te haya perdonado todo lo que has hecho. Ahora viene una revelación nueva. Para que puedas darse la alianza, hace falta que la esposa pida perdón. Hace falta reconciliación. El esposo está dispuesto a perdonarlo todo. Él es el ofendido y está dispuesto a perdonarlo todo. Pero hace falta que la esposa se humille, pida perdón para que pueda haber comunión. No se puede tener, no puede haber comunión en dos personas cuando una no quiere nada que ver, quiere seguir en su camino diferente. Seguimos. Esa alianza nueva va a ser eterna y se logrará cuando la esposa se arrepienta de su adulterio. Pero ella sola no puede. Vendrá el Mesías esposo. Y así lo dice Isaías 61:8. Alianza eterna pactaré con ellos. Mi alma se alegra de mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación, me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su corona y como la esposa se arregla con sus joyas. Nos estamos acercando. Y en el Cantar de los Cantares de Salomón, la novia desea al novio, pero no ha llegado todavía el momento del matrimonio, porque la novia aún no está preparada. Llega ahora Jesús, comienza ahora el Nuevo Testamento. Jesús es el esposo. Cuando los fariseos le preguntan que sus discípulos, ¿por qué no ayunan? En Marcos 2:19-22, Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Jesús aquí literalmente se autoidentifica como el esposo. Marcos 2:19-22. Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. ¿Saben ustedes por qué en la Iglesia Católica nosotros ayunamos el viernes? Porque es el día en que nos quitaron el esposo. Es el día que el esposo se lo llevaron. Estamos respondiendo lo que la profecía del Señor aquí. Hay un momento para el banquete y hay un momento para llorar y hacer ayuno. El día viernes, ¿saben? Es interesante, la iglesia nunca quitó esa invitación de que el viernes se haga ayuno o que no se coma carne. Simplemente se dijo que ya no es pecado. No es pecado comer carne el viernes, pero sigue siendo algo que se invita a vivir por esta razón.
Seguimos, porque hay mucho. Uy, no estamos aquí. Cuando dice la palabra, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. Así, vino nuevo, odres nuevos. El Señor nos está enseñando que viene una nueva revelación. Hasta ahora, a pesar de lo que habían dicho los profetas, el pueblo no podía entender que Dios pudiese tener semejante intimidad con nosotros, de manera que quiera realmente casarse con nosotros en unión nupcial. Cristo, sabemos, revela el amor del Padre. Dios a veces lo vemos como un Padre severo, ¿verdad? Pensamos, Dios Padre es el que es exigente, el que tiene la ira divina, y Jesucristo es el misericordioso, ¿cierto? Esto es falso. Dice Jesús, ¿aún no me conocen, Felipe? Si me has visto a mí, has visto al Padre. La misericordia de Jesús es la misericordia del Padre. Es un solo Dios, son tres personas. La persona del Hijo se encarna y nos revela las entrañas del Padre. De manera que todo lo que decimos que Jesús es tierno, misericordioso, amoroso, es del Padre también. Y también Jesucristo, porque nos ama mucho, también se revela con ira cuando hace falta sacudirnos para sacarnos de nuestra obstinación. Juan Bautista, Juan 3, 28 al 30. Yo no soy el Cristo, sino que he venido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es necesario que él, el novio, crezca y yo disminuya. Así tenemos que ser todos nosotros, querer que todos se enamoren del novio y no de mí. Que todos se enamoren del novio. Y yo feliz porque yo también estoy unida a él, también soy esposo. Entonces, ¿por qué querer atraerme a mí? Yo no, eso es una distorsión. Queremos que todos conozcan al novio y se enamoren de él. Ese es el ejemplo tan bello de Juan Bautista. Pensamos en Jesús a veces como redentor, y es verdad, lo es, porque no es separar las verdades, es unirlas y hacerlas ver todas juntas. Pues bien, Él es redentor, Él es Señor, Él es Rey, pero es más difícil creer que es también nuestro esposo. Para entregarnos a Él y poseernos íntimamente como nos enseña Santa Faustina. La iglesia es esposa, sí, pero también cada uno de nosotros lo es. Santo Tomás de Aquino escribe, por medio de la fe, el alma está unida a Dios y por ella hay entre el alma y Dios una unión afín al matrimonio. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo. Hay entre el alma y Dios una unión afín al matrimonio. Yo te desposaré en fe. Ahora vamos a la vida de Jesús. El primer milagro de Jesús, ¿cuál es? Las bodas de Cana. Juan 2. En la boda judía, el novio es el que provee el vino. El novio es el que provee el vino. Jesús provee el mejor vino. Y le dice María,
a María, mi hora no ha llegado. ¿Cuál es la hora? Cuando Jesús dice mi hora, ¿a qué se refiere? Siempre se refiere a la cruz, porque Él ha venido al mundo a dar su vida por su esposa. Y vamos a ver que la cruz es la entrega absoluta nupcial, es como la cama en la cual el esposo se entrega a la esposa. Cristo está anticipando toda su vida que se va a entregar en amor, dolor por su esposa. No me ha llegado la hora todavía. La hora es la cruz, es la Eucaristía, la consumación de las nupcias. Pero en las bodas de Caná, Él está anticipando la hora con el milagro. Hoy, agua y vino en su hora, después será el vino que se convertirá en su sangre. Jesús es el novio que se da del todo por amor a su esposa. Los esposos dan su cuerpo el uno al otro, pero para que sea de verdad el amor, tiene que ser una entrega total y para siempre. Hermanos, crean esto. La unión más profunda que hay entre el esposo y la esposa no se logra con el sexo. La unión más profunda ocurre cuando cada uno sabe que el otro da la vida por él, por ella. Cuando yo me sé amado así, entonces la entrega, el desnudarse frente al otro, representa ese amor en que me doy en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Qué cosa tan trágica cuando una esposa no sabe qué es lo que su esposo estará haciendo por allá afuera, porque no puede confiar. Entonces no hay comunión. La unión más profunda es cuando se sufre juntos las situaciones de la vida y lo sufren con gusto el uno por el otro. Jesús es el novio que se da del todo, al cual le podemos confiar plenamente nuestras vidas. Jesús esposo nos da su cuerpo en la cruz y permanece dándonos su cuerpo en la Eucaristía. Cuando recibes la Eucaristía, estás recibiendo en tus entrañas el cuerpo de tu esposo. Son una sola realidad de amor nupcial, la cruz y la Eucaristía, no los podemos separar. Cuando recibes la Eucaristía, contempla a tu esposo dándose en dolor, en sacrificio, en entrega total por ti. Igual que un buen matrimonio que está en buenos pasos, cuando se entregan y se dan sus cuerpos, están realizando que se dan la vida, que no hay nada entre ellos, que son transparentes, se hacen vulnerables. En el amor no puede haber una dureza, algo escondido. Me he dado cuenta, sobre todo aquí lo he visto mucho en Colombia, personas que se casan y mantienen cuentas aparte. Eso no está bien. ¿Por qué lo hacen? Por si acaso, ¿verdad? Ahí no hay amor nupcial. Aquí no pasa eso. Eso pasa en otros lados. Sí. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y hay esposos que dicen, este es mi dinero, y le dan a la esposa como una especie de salario, como si fuera una niña que le dan una propina, ¿no? Esto no está correcto. Hay que arrepentirse.
vulnerabilidad, unidad, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Así es Jesús. Jesús no escatima, se da todo Él por nosotros. Miren, cuando hablamos de misericordia, Jesús no da paquetes de misericordia como, mira, aquí tienes un poquito, aquí te doy otra cosa. Misericordia es Él. Él se da sin límites. Él se da del todo a todos. La diferencia es que cada uno, como decía hoy Andrés, traen un recipiente diferente, ¿no? ¿Podemos nosotros creer que Jesús ama tanto a San Francisco de Asís como a Hitler? ¿Nos parece posible? Pues sí, porque Él ama a todos. Hitler no abrió su corazón. Para que haya unión nupcial, hace falta que la esposa diga que sí. Jesús dio la vida por Hitler también y lo ama. San Francisco no puso ninguna resistencia. Se entregó del todo. Mírenlo. Y Santa Faustina igualmente. Y ahora nos toca a nosotros no escatimar, no decir, Señor, voy a ser bueno, voy a hacer apostolados, que haya una entrega que sea absoluta. Y esto no lo podemos hacer un solo día, porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero ser buen sacerdote, mañana me doy cuenta los límites que le he estado poniendo, que antes yo me daba cuenta. Por eso tenemos que pedir autoconocimiento. Enséñame, Señor, cómo todavía me estoy agarrando a mi yo que no te he entregado. ¿Bien? Seguimos. El catecismo, vamos al catecismo, número 1617. Toda la vida cristiana tiene sentido en el amor esponsal de Cristo y la Iglesia. Wow. Catecismo, ¿eh? El bautismo es el baño de bodas que precede el banquete de bodas, que es la Eucaristía. Bautismo es el baño de bodas. Antes de las bodas venía este baño, ¿no? El bautismo es el baño de bodas y la Eucaristía es el 1617. Ahora Benedicto XVI lo corrobora. El amor esponsal es signo sacramental del amor de Cristo a su iglesia. Un amor que alcanza su punto culminante en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque ahí se revela que Jesús no escatima en nada por su esposa. Tú imagínate que tu esposo, para defenderse, se entrepone entre un sicario y tú y muere por ti. Ahí sabes hasta dónde te amaba, ¿sí? La revelación del amor se manifiesta tanto y cuanto estamos dispuestos a sufrir por el amado. Y Jesús revela la grandeza del amor de Dios en la cruz. Por eso es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y sigue diciendo Benedicto XVI que este amor de Cristo a su iglesia, un amor que alcanza su punto culminante en la cruz, expresión de sus nupcias con la humanidad y al mismo tiempo origen y centro de la Eucaristía. En esta unión conyugal con Cristo que encontramos el fundamento de nuestra verdadera plenitud y nuestra propia felicidad. Todo lo demás, todo, tiene su sentido en esta unión con Cristo. Por eso Santa Teresita de Jesús, ya dije suficiente de Santa Faustina en el Congreso, como ella claramente más de 30 veces habla de esto. Pero es que todos los santos, sobre todo los más recientes, ¿no? Santa Teresita decía, sin el amor esponsal de Jesús, la fidelidad es imposible. Tanto en el matrimonio como en el celibato consagrado. ¡Wow! Es imposible la plena fidelidad a un esposo carnal
si yo no tengo intimidad y fidelidad a mi esposo que es Cristo? Santa Teresita. Y San Pedro Alcántara, que era el director espiritual de Santa Teresa de Ávila, dice, el esposo no desea que su esposa se quede sola en su ausencia. Quería que tuviera el mejor compañero. Y él es el mejor compañero y por eso se quedó con nosotros en la Eucaristía. Jesús se fue al cielo, pero no quiso dejar a su esposa sola y se queda. Por eso, la cruz y la Eucaristía y el matrimonio son tan atacados por Satanás. Vamos otra vez al Catecismo, 1336. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan 6. ¿Cómo puede ser que vamos a comer tu carne? Igual que el anuncio de la pasión les había antes escandalizado. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son las piedras de tropiezo, por ejemplo, para los protestantes, para los testigos de Jehová. Es el mismo misterio, la Eucaristía y la cruz, y no cesa de ser ocasión de división. ¿También ustedes quieren dejarme? Es el esposo que se da en la cruz. Es el esposo que viene a ti y a mí a darnos su cuerpo y con su cuerpo toda su persona. Vamos ahora a la última cena, el banquete de bodas del Cordero, Juan 26:26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, dijo a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. El novio, Jesús, hace la alianza eterna profetizada ya en Ezequiel y en Isaías, cuando él da su cuerpo en la última cena y da su sangre por la esposa. Esto es propio del esposo. Por eso es un escándalo, una aberración cuando un hombre busca sexo con una mujer y no da su vida, no da su sacrificio, no da su sangre por ella, no sufre, no muere por ella. Ese acto sexual es un escándalo, una aberración. Atraviesa el corazón de Jesús con dolor, porque es lo opuesto a lo que él diseñó que fuera. En vez de ser un acto de amor, se convierte en un acto propio de un egoísta. Es meramente un acto animal. Nos hemos reducido a ser animales cuando nosotros no vivimos el amor esponsal como un acto de amor, de entrega, de sacrificio, que le estás diciendo a la esposa, doy mi amor, la vida por ti y lo quiero probar en la forma que me sacrifico por ti 24 horas al día, 7 días a la semana. Aprendan eso, esposos y esposas también. Dice Jesús, Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Escuchen esto, que tiene un simbolismo, un profundo judío. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. ¿Qué significa eso? Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté, también estén ustedes. Pues bien, la explicación de esto es que en la tradición judía, el novio, después de haberse comprometido, tenía la obligación de ir a construir la casa. Tenía que ir a construir la casa donde iban a vivir antes de la boda. Jesús es el novio que está preparando casa para llevarnos con él. Está diciéndonos, voy a prepararles una casa, esa casa es en el cielo, pero le está hablando con un lenguaje que los apóstoles como judíos entienden
que es un amor nupcial. Por eso San José primero se casó con la Virgen, pero todavía no vivían juntos. ¿Qué estaba haciendo San José? Estaba construyendo la casa. Todavía no vivían juntos. En ese tiempo interino es que vino el ángel y le anuncia a la Virgen que es madre de Dios, que va a ser madre de Dios, y ella da su sí. Y es después que San José se la lleva a vivir en su casa. Cuando mediten esta palabra, piensen, Jesús me dice ahora a mí, me está preparando un lugar y me va a venir a buscar. Entonces vamos a anticipar nuestra muerte como el momento en que el esposo viene de por mí para llevarme a su casa, donde nos vamos a unir en nupcias de amor para siempre. Pero Él no quiso que tengan que esperar, sino que ya en la Eucaristía lo tenemos de una forma anticipada, como primeros frutos. Después ya lo veremos cara a cara tal cual es. Seguimos, porque hay mucho. Me digan cuando se acabe el tiempo. Bien, para que haya unión nupcial, hemos dicho, la esposa tiene que responder. Juan 14, 21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ámenme, para que podamos entrar en las nupcias. Pero no podemos amar sin su ayuda. Por eso Él nos envía el Paráclito. Ustedes no pueden amarme, son incapaces. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo, que es el amor divino, que va a entrar, va a inundar sus corazones. Por eso la importancia de pedir el Espíritu Santo. Por aquí nadie somos capaces de amar al esposo por nuestra propia energía humana. Es el Espíritu Santo dentro que clama, Abba Padre. Es el Espíritu Santo que clama también, esposo mío, te amo, quiero vivir por ti. Quítame todo miedo de la entrega total. Pero el matrimonio tiene que consumirse. Bien, ahora viene lo más difícil. El matrimonio tiene que consumirse y esa consumación es la cruz. ¿Por qué la cruz? Hermanos, la cruz es un instrumento de tortura que los hombres usaban para dominar al otro, al opositor, a través del miedo. Y tomaba muchas formas. Dios no es el causante de la cruz. La cruz es invención de los hombres. Y Jesucristo no es el único que murió en la cruz. Los romanos la utilizaban y habían 100, dicen que cuando en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, no le alcanzaba la madera para tantos crucificados que habían. O sea, muchos morían crucificados por los romanos. Era una manera de humillar, de hacer escarmiento para que nadie se les rebelara. ¿Qué hace Jesús entonces? Cuando se hace hombre y toma nuestra condición humana, Él elige amar hasta las últimas consecuencias del amor, como un buen esposo. Y en ese momento histórico, en esas circunstancias, el amar incondicionalmente y seguir diciendo la verdad que los fariseos no querían oír, que muchos no querían oír, Él sabía que le iba a llevar a la muerte. Y Él elige amar a su esposa hasta el extremo, y Satanás viene contra él como viene contra todos nosotros, y Satanás está acostumbrado cuando yo vengo y amenazo, no sigas ese camino que te voy a dar duro. Si tú sigues eligiendo amar a Dios, te voy a dar duro. Hay un dicho, por cierto, que es común en España, no sé, en Colombia, que dice, el que se mete a Redentor. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, no se te ocurra imitar a Jesucristo porque te va a pasar lo mismo. No lo imites. No seas como Jesús porque te va a ir muy mal. Eso es propio de Satanás. Nos
amenaza, nos amedrenta, nos paraliza con el miedo a la cruz. Por eso Jesús, como buen esposo, va delante de nosotros, se enfrenta con Satanás en su propio juego, que es la amenaza de la cruz, y él abraza la cruz, elige amar y vence a Satanás, porque entonces ese instrumento horrible de martirio, de mal, porque es un signo del enemigo, él lo vence con amor, lo conquista y lo transforma en trofeo de victoria. Por eso nosotros levantamos la cruz en alto, es trofeo de victoria, pero implica que con el Espíritu Santo que se nos ha dado, Cristo y yo vamos a sufrir lo que sea para vencer a Satanás en su propio juego, que también viene en nuestra propia vida. Vienen crisis, vienen sufrimientos, vienen pruebas. Jesús, en ti confío, me abrazo contigo a la cruz y entonces venzo a las fuerzas de Satanás en su propio juego, que es esa amenaza que ya no tiene fuerza sobre mí porque he fijado mis ojos en el crucificado. Y por eso es que el amor crucificado es el único amor que puede vencer a Satanás. Los amores humanos son efímeros y se desvanecen. ¿Por qué entonces la cruz? Porque revela en su plenitud el amor de Dios para nosotros y al mismo tiempo la gravedad del mal que nos afrentamos y la llamada a ser sobrios y serios frente a la batalla y saber que sin Él, sin su gracia, no podemos vencer. Esto no es juego. Y yo les advierto en el nombre del Señor, lo que viene hacia la humanidad son tiempos muy difíciles. Y el Señor los está preparando. Ustedes son el remanente fiel en un mundo de oscuridad. Y a través de este remanente fiel, Señor tiene grandes planes para restaurar la humanidad. Y ustedes dirán, pero nosotros somos una gotita de agua. ¿Qué podemos hacer? Acuérdense lo que decía Santa Faustina. Sí, soy una gotita de agua, pero contigo, Jesús, puedo vencer hasta las fuerzas del infierno. Ese es el poder que nos ha dado el Señor. Lo que Dios tiene con nosotros es algo muy grave. Esto no es, bueno, nos vamos a sentir bien, estamos haciendo comunidad, esto es muy chévere. Prepárense, porque los apóstoles también pensaban que iban a ser ministros de un gran reino y no estaban preparados para la cruz. Fueron ministros de un gran reino, pero hay que estar preparados para beber el cáliz que tenemos que beber en el camino, porque si no la esposa no es fiel. El Hijo sufre en la cruz, en la carne, pero no pensemos que el dolor del Padre no está ahí. Todo padre y madre prefiere sufrir él mismo que ver a sufrir a su hijo, ¿sí o no? ¿Por qué el Padre entrega a su Hijo en la cruz? Porque al entregar a su Hijo, nos entrega todo. Ese es el amor del Padre. ¿Cuánto nos ama? Imagínense una madre entregando a su hijo. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Desde su cruz, Dios nos dio lo que necesitamos para ser esposos, esposas. ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo. Para que nosotros sepamos amarle y ser uno con Él. ¿Qué cosa es la cruz? ¿Qué es la cruz para nosotros? Toda situación que nos causa dolor, toda situación que me es difícil, que tengo que morir a mí mismo, esa es la cruz donde la esposa se abraza a su esposo y le dice, soy fiel. La esposa que es fiel en lo fácil no tiene mérito. Decía San Luis Guiñón de Montfort,
Señor, tienes muchos amigos a la hora del banquete, pero muy pocos a la hora de la cruz. Abrazar la cruz es la prueba decisiva del discípulo. Y Mateo 16 nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie de sí mismo, cargue su cruz y me siga. Y esto se actualiza prácticamente cada día, que tenemos que tener decisiones de hacer lo que nos es más difícil, no lo que nos es más fácil. Jesús no nos quita el sufrimiento, pero nos da la fuerza para que aunque tengamos miedo, podamos vencer, porque a veces seguimos teniendo miedo, pero tenemos la fuerza del Espíritu para vencer el miedo y cruzar el umbral del sufrimiento para abrazarnos con el esposo. Por eso, 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, poder de Dios. Ahora vamos a otro punto concreto. Juan 19:2. La corona de espinas tiene un significado nupcial. Les dije que el esposo en las bodas judías, todo judío, por muy pobre que sea, el día de la boda se pone una corona. Jesucristo solamente se puso una corona el día de su boda. El día de su boda es el Viernes Santo, que se entrega en la cruz por su esposa y se pone la corona que representa que él es el esposo, pero no es una corona bonita, no es una corona agradable, es una corona que está revelando, mira cuánto te amo, esposa. Estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa por ti. Cuando quieras saber si yo no soy amado, a mí nadie me quiere, estoy solito, solita, mira la corona de espinas. Es la corona que lleva tu esposo por ti, que dice, mira hasta dónde te amo. Juan 19:3, tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, así dice la escritura, ¿por qué San Juan especifica que no tenía costura, que era una sola pieza? ¿A quién le importa eso? Pero los judíos entienden, porque precisamente así es la túnica que usan los esposos el día de la boda. Es una túnica sin costura. Eso también nos está diciendo San Juan, él es el esposo. Entonces, si no entendemos el significado judío, nos quedamos en la luna para nosotros. También, por cierto, es la túnica que usaban los sacerdotes en aquella época, porque Jesús es sacerdote de la nueva alianza. En la cruz, Jesús, él es el esposo que se da a su iglesia en las buenas y en las malas. Amor incondicional que no se arredra. Recibe las infidelidades de la esposa y las sufre para sanarla a ella. Aquí hay quizás algunas esposas que sus esposos no son tan perfectos. Pues a ustedes les toca imitar a Cristo, que se entrega por su cónyuge cuando su cónyuge es infiel. Él se está entregando por aquellos mismos que se están burlando de él y están blasfemando. Ese es el amor esponsal. Seguir amando cuando el otro o la otra no lo hace. Y es un amor no solo espiritual, sino que totalmente se manifiesta en el cuerpo crucificado. Amor que tiene poder para perdonar y liberar a la esposa de su pecado. Y Juan 19:26. Al ver a la madre cerca de ella, al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde ahora, el discípulo la recibió en su casa.
El amor entre Jesús y María trasciende nuestras categorías. Madre, esposa. María, en unión con Jesús, engendra hijos. Místicamente, también María es místicamente esposa, porque engendran hijos juntos. Es la participación plena de María en el amor crucificado. Después, en 19:3 de Juan, Jesús dijo, tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesús? ¿Por qué eso es tan importante? Piénsalo. Jesús tiene sed de mí. ¿Cómo puede ser el Dios del universo? Tiene sed de tu amor, de tu cariño esponsal. Eso se lo dijo a Santa Faustina. Santa Faustina se quedó traspasada de amor, de gratitud. Le dice ella a él, yo sé que sin mí tú no puedes ser feliz. Qué atrevida. Ella le dice a Jesús que sin ella él no puede ser feliz. Ni él tampoco, ni ella tampoco con él, sin él, porque son esposos. Juan 19:30. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. ¿Saben cómo se dice eso en latín? Consumatum est. Se ha consumido el matrimonio. Ya el esposo se entregó del todo. No hay nada más que hacer. Hasta el último suspiro, él ha sido fiel en la cruz. ¿Y cuál es el próximo versículo? El traspaso. Ya está muerto. En la primera alianza nupcial, que fue con Adán, que entra en sueño, y de su costado Dios tomó carne y hueso y creó a la primera mujer. Pero en la nueva alianza eterna, el nuevo Adán, que es Jesús, entra en el sueño de la muerte y de su costado Dios crea a su esposa, que es la iglesia. Eso lo dicen los padres de la iglesia. San Juan Crisóstomo dice así, Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía. Así también nos dio el agua y la sangre después de que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento te nutre. Esa Eucaristía que recibimos esa mañana es la mismísima que la sangre que Él derramó en la cruz. Es la mismísima que la que traspasó los clavos de dolor. Cuando vamos meditando estas cosas, es la única manera que yo conozco que podemos tener el valor de vencer el pecado. Si yo me pongo a pensar, voy a hacer concentración mental, yo no voy a pensar en eso más, yo me voy a liberar de ese vicio, voy a caer. Tengo que fusionarme con Cristo Jesús. Entonces, Eucaristía y cruz son un solo misterio, no son dos. Es el amor nupcial. Eucaristía y cruz son un solo misterio, el amor nupcial. Los esposos son una sola carne, dice San Juan Crisóstomo. Somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos. Y en una antigua homilía del Sábado Santo dice así: yo soy la vida, estoy ahora unido a ti. La cámara nupcial se ha embellecido, el banquete está listo, la morada eterna está preparada. La alianza matrimonial entre Adán y Eva es solo un prototipo. Un prototipo. La realidad ahora es que vamos a entrar en la cámara nupcial, dice estas palabras del Sábado Santo. Pero finalmente, la esposa, recuerden, tiene que responder. Porque, ¿qué pasa si un muchacho se enamora de una chica y la chica es una maravilla, es virtuosa, excelente,
pero ella no se quiere casar con él. ¿Qué pasa? No hay caso, no puede haber matrimonio, porque si no sería un ¿qué? Un secuestro. Y Jesús no secuestra a nadie. Tenemos que decir, sí, Señor, yo también te quiero amar hasta la cruz. La esposa entra en la misma pasión de amor. Mateo 25:10. Llegó el novio y las que habían sido provisoras entraron en la boda. Se cerró la puerta, después llegaron las otras. Too late, muy tarde. ¿Y cómo termina todo? ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 19, del 6 a 9. Y oí algo parecido al clamor de una enorme multitud, al estruendo de una gran catarata, el estallido violento de truenos. Esa es una epifanía, como Moisés en el Antiguo Testamento. Quiere decir, vamos a ver lo más grande que va a pasar ahora. Decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos, regocijémonos, demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado y la han vestido de lino fino. El lino simboliza la pureza y las buenas acciones. Después, el ángel me dijo, escribe esto, felices los que han sido invitados al banquete. Y por fin, el último capítulo, al final, Apocalipsis 22:17, con esto terminamos. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que escucha debe decir, ven. Que venga el que tiene sed. ¿Se acuerdan? ¿Tengo sed? Pues la esposa también tiene que tener sed. Si la esposa no tiene sed, que no se case, porque hay que tener sed por el esposo. Entonces, la esposa tiene sed y ya se puede consumir el matrimonio. Esta es la gracia suprema del Espíritu Santo. Encender en nosotros el fuego de amor al esposo. No hay amor si no hay Espíritu Santo, si no hay inmolación por el amado. Por eso que tenemos a Dios y no podemos tener miedo. El último capítulo. Ahora, una pregunta final. Atención, porque ya tenemos que terminar. Una pregunta final para que ustedes mediten, ¿no? ¿Tengo yo realmente sed de Jesús como un esposo? ¿Creo yo realmente que me está llamando a la boda y que yo soy la novia? ¿Que se quiere casar conmigo, Jesús? Digo yo como San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Estoy dispuesta por Él a abrazar la cruz que tengo ahora, hoy día. Y cuando celebramos la Eucaristía, me crucifico con Él. Somos uno con el esposo dándonos a todos. Hermanos, no es suficiente tener a Cristo en nuestra vida. Él quiere ser el esposo más profundo que cualquier amor de este mundo. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro canal Casa de la Misericordia TV. El Señor te bendiga abundantemente y recibas ese abrazo del Padre Dios en tu vida y la de tu familia.